Vamos a meditar en la palabra de Dios en un mensaje titulado ¿Qué quieres que te haga? El libro de Marcos capítulo 10 ahí estaremos estudiando un mensaje muy importante de la palabra de nuestro Dios. Ya habíamos leído el versículo 45 que dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El libro de Hechos dice que nuestro Señor Jesucristo pasó haciendo el bien. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Este mundo está lleno de sufrimiento, está lleno de miseria. ¿Y cuántas personas hay que están buscando la salud de alguna o de otra manera? Quiero comentarte una historia que fue real. Estando yo en el campo de Cuautla, Morelos, conocí a dos personas. Una de ellas estaba muy enferma y la otra también. Los dos pues creían en Dios. Uno me parece que ya murió. Y en cierta ocasión empezaron a aparecer letreros en diferentes lugares de la ciudad diciendo: gran campaña de sanidad y milagros. Y había letreros por todos lados y decía el lugar y la fecha. Decía: estás enfermo, quieres ser sano, ven a este lugar y serás sanado. Estas dos personas, llenas de esperanza, querían ir a ese lugar porque posiblemente esa era una oportunidad que tenían de ser sanadas. Y acudieron a ese lugar. ¿Y qué fue lo que pasó? Se hicieron oraciones. Se invocaron a Dios, no sé qué Dios invocarían, y que se levanten los enfermos. Y todos los enfermos se pusieron de pie, y entre ellos estos dos personajes que habían asistido a ese lugar, que habían hecho el esfuerzo de ir. Y saben, no hubo ningún milagro. Estos hombres no se sanaron. Y ninguno de los enfermos que asistió a ese lugar fue sanado. Estos hombres, yo los visitaba, yo les daba estudios bíblicos. Cuando ellos regresaron, uno ya no quiso seguir estudiando porque dejó de creer en Dios. ¿A causa de qué? De que fue engañado por aquellas personas que se dicen ser cristianas, que se dicen ser predicadores, pero lo único que hacen, ¿qué es? Lo único que hacen es engañar y lucrar con la fe de las personas. Y el libro de Marcos, capítulo 11, el versículo 46, ahí viene una historia impactante de algo que Dios sí puede hacer. 10:46 de Marcos, dice las Sagradas Escrituras así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, una gran multitud. Aquí vemos en esta primer parte del versículo que nuestro Señor Jesucristo venía ¿a dónde? Venía a Jericó, y dice que había una grande multitud, como era común, como era siempre en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. La gente buscaba, la gente seguía a Jesús y era una grande multitud. Había personas que le seguían por la comida. Otras personas le seguían porque estaban buscando algo en que encontrar una falla a nuestro Señor Jesucristo. Había otros que seguían a Jesús porque querían acusarle. Y había otros porque realmente tenían fe en nuestro Señor Jesucristo. Y la multitud se agolpaba tras nuestro Señor Jesús. Pero dice la palabra de Dios: Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y aquí entra un personaje llamado Bartimeo. Bartimeo significa hijo de Timeo, y Timeo significa altamente estimado. Sin duda, Bartimeo era hijo quizás de una persona adinerada, de una persona respetable, de una persona, no sé, posiblemente del gobierno, o una persona que hacía buenas obras. Era altamente estimado el padre de Bartimeo. Pero Bartimeo era un hombre que estaba ciego. Bartimeo era un hombre que estaba ahí sentado junto al camino. ¿Y qué estaba haciendo? Dice la palabra de Dios que Bartimeo estaba mendigando. Sin duda,
estaba en una situación crítica. Sin duda estaba teniendo problemas y dificultades. Y ahora mendigaba un poco de comida, mendigaba un poco de dinero y pedía para saciar su hambre y para saciar su sed. Y dice que estaba junto al camino. El libro de Mateo, capítulo 20, versículo 30, dice que eran dos ciegos. Pero aquí Marcos dice que era uno solo. Bueno, esto no es que se contradigan los evangelios, es que cada uno de estos evangelistas, escritores, se centraban en diferentes cosas. Mateo habló del milagro, pero Marcos se centró en la fe de este hombre, que sin duda fue el que habló, que sin duda fue el que luchó o buscó encontrarse con nuestro Señor Jesucristo. Y dice que estaba, ¿qué cosa? Mendigando. Ahora este hombre, recordemos, ¿estaba qué? Estaba ciego. Este hombre no veía. Tenía una situación crítica en su vida. Pero dice el versículo 47, dice, oyendo que era Jesús Nazareno. Aquí viene una situación interesante. Hermanos, las personas que han perdido la vista, normalmente se les desarrolla otro sentido de una manera extraordinaria. Conozco a un joven que perdió casi por completo la vista cuando estudiaba en la universidad. Este joven ahora es misionero en nuestra iglesia aquí en México. Y este joven pierde la vista, no nació así, sino que perdió la vista, pero se le desarrolló el oído. Y recuerdo que en cierta ocasión nos visitó, fue a nuestra casa y mi hija, que ahora tiene 5 años, estaba de meses, no caminaba todavía y la dejamos dormida en la cuna mientras estábamos cenando esa noche. Y de pronto este hermano nos dice, ya despertó Dafne. Mi esposa dice, no, pues si la dejamos dormida. No, es que ya despertó, se está moviendo. ¿Alguien de ustedes puede percibir el sonido de un movimiento en una cama que está posiblemente a unos 5 u 8 metros de distancia? Nosotros no lo percibimos. Mi esposa no lo percibió. En cambio, este hermano que no veía, su oído se le había desarrollado a tal grado que él percibió el movimiento de mi hija en la cuna. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando acudimos a la cuna, mi hija ya estaba despierta. Así que Bartimeo estaba ahí en ese lugar y era un hombre ciego y estaba ahí junto al camino mendigando. Pero ahora escucha una grande multitud que venía. Escucha pasos, escucha gritos, escucha algarabía. Pero de entre tanto ruido, de entre tanta multitud, este hombre, este ciego Bartimeo, dice, escuchó que era Jesús Nazareno. Eso fue lo que escuchó Bartimeo, que era Jesús Nazareno el que estaba ahí en ese lugar. Escuchó que era Jesús el que caminaba cerca de ese lugar. Y dice la palabra de Dios así. Comenzó a dar voces, estoy en el versículo 47, y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, aquí hay algo bien interesante. ¿Conocía Bartimeo de Jesús? ¿Habría leído las Escrituras? El hecho de gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, estaba reconociendo a Jesús como el Mesías que había de venir. Hermanos, para nosotros leer esta frase nos puede sonar algo común, nos puede sonar algo, bueno, hijo de David. Pero hermanos, este joven, este ciego, estaba reconociendo que Jesús era el Maestro, que Jesús era el Mesías que había de venir. Y por eso clamaba, dice, a grandes voces. Pensemos, hermanos, ¿cómo podría escuchar a alguien la voz de alguien entre una multitud? Bueno, quitando al lado de que Jesús es todopoderoso y es el Hijo de Dios y es Dios mismo, claro que lo escucharía. Pero una persona común y corriente escucharía la voz o los gritos de este mendigo entre una multitud que le seguía. Hermanos, sin duda no.
Pero este hombre empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba reconociendo lo que dice Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Estaba reconociendo que Jesús era que Jesús era el Mesías, era lo que estaba reconociendo este hombre allí. Y dice que comenzó a gritar. Y mis queridos hermanos, él estaba reconociendo que tenía una necesidad. Él tenía una necesidad. Y ahora estaba clamándole a Jesús y le decía: hijo de David, ten misericordia de mí. Vayamos a lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 18, la primera parte. Dice las Sagradas Escrituras así, Proverbios 12, 18. Te invito a que me acompañes a leerlo. Y dice así, la primera parte. La segunda parte dice: la lengua de los sabios es medicina. ¿Por qué leí este versículo? Y la primera parte dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Regresemos a nuestra historia. Este hombre está gritando: hijo de David, ten misericordia de mí. Está clamando a Dios, está buscando su ayuda, pero de entre esa multitud, el versículo 48 dice: muchos le reprendían. Bartimeo estaba reconociendo que había alguien que escuchaba, que alguien se acercaba, que era el único que podría ayudarle en su necesidad. Este hombre estaba enfermo y él sabía que el maestro, que el hijo de David era el único que podía sanarle, y él clamaba y él gritaba con todas sus fuerzas. Pero entre la multitud había un grupo de personas que ¿qué hicieron? Dice: muchos le reprendían. ¿Para qué? Para que callase. ¿Y qué dice Proverbios? Que hay muchas personas que cuando hablan son como golpes de ¿qué? Golpes de espada. ¿Cuántas personas han querido acercarse a nuestro Señor Jesucristo? Han querido venir a la iglesia. ¿Y cuántos habemos que con nuestras palabras, que con nuestras acciones hemos corrido a esas personas? Ah, tú eres un pecador y no te da vergüenza venir. Ah, no te dio pena, tú estabas haciendo aquello y ahora vienes a la iglesia. Hermanos, Apocalipsis 12 dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Y a veces nosotros tomamos el papel de Satanás y acusamos. Y nuestras palabras son como ¿qué? Son como golpes de espada. Hermano, y duelen más las palabras que un golpe. ¿Por qué, hermanos? Un golpe duele, se hincha, deja amoratado, deja un moretón, pero se cura. Pero las palabras a veces quedan grabadas en nuestra mente. ¿Y cuántas personas, cuántos jóvenes, queridos hermanos, hay que son etiquetados? La loca, la fácil, el mujeriego, el que es así, el que es ratero, el que es aquello. Hermanos, y anda por el mundo con esa etiqueta ¿de qué? De que lo es. Y posiblemente ya no lo es. Quizás ya fue cambiado por Jesús. Bueno, si nos etiquetan y tienen razón, bueno, hay que pensar qué está pasando con nuestra vida. Pero si me etiquetaron o etiquetaron a alguien y esa fue su vida pasada, eso fue lo que había sido antes, hermanos, nosotros los seres humanos no perdonamos y seguimos diciendo: no te juntes con el ratero, no te juntes con el borracho. Y así le decían a Bartimeo, le decían: cállate, que se callase. Pero a veces nosotros, en lugar de buscar la solución en Jesús, escuchamos esas voces que son utilizadas por Satanás. A veces, en lugar de escuchar la voz de Dios, estamos escuchando esas voces
que han sido inspiradas por el enemigo. Pero ¿qué hizo Bartimeo? Dice el versículo 2, el versículo 48, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Mientras esperaba en ese lugar, mientras escuchaba esos pasos que se acercaban y mientras escuchaba esas voces que le decían cállate, que le decían estate quieto, que le decían no importa, quédate callado, no molestes al maestro. Mis queridos jóvenes, mis queridos hermanos que me ven, él clamaba más intensamente. Y esta es una grande lección que aprendemos de este hombre. Este hombre tenía una necesidad y él sabía. ¿Podía alguien curar su necesidad? No había esperanza. No había misericordia. No había un hospital que pudiese devolverle la vista a este hombre. Pero él, reconociendo esa necesidad, él clamaba. Y aunque lo callaban o lo mandaban callar, y aunque le decían que no hablase más, este hombre se mantuvo ¿cómo? Se mantuvo firme. Siguió persistiendo en ese pedido. ¿Y cuántos de nosotros, queridos hermanos, queridos jóvenes, desistimos en nuestros pedidos? Dios no me escuchó y bueno, pero pues fui allá y los hermanos me trataron mal. Mis queridos hermanos, no venimos o no estamos por los hermanos, estamos por Dios. Y lo que diga la gente no me interesa, con que me escuche Dios mi oración. Y lo que interesa no es lo que diga el hombre, sino lo que diga nuestro Dios. Eso es lo importante, eso es lo que realmente interesa. Y dice que este hombre, gritaba ¿con qué? Gritaba con más fuerza, con más intensidad. Alzaba su voz para que fuese escuchada. Y sigue diciendo ahí el versículo 48. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. De pronto, esa multitud que caminaba siguiendo a Jesús, siguiendo a aquel hombre que hacía milagros, siguiendo a aquel profeta, siguiendo a aquel maestro que daba de comer a multitudes, que sanaba enfermos, que perdonaba pecados, aquel hombre que predicaba sermones maravillosos, de pronto se detuvo. Y toda la multitud se detuvo también. ¿Por qué se detendría? ¿Por qué no seguimos el camino? Y Jesús hizo algo que puede ser extraño. Jesús dice la Biblia que Jesús mandó a llamarle. Te pregunto algo, ¿qué es más fácil? ¿Que Jesús fuera a donde estaba el ciego, ahí sentado mendigando? ¿O que el ciego caminara entre la multitud y fuera a donde está Jesús? ¿Qué es más fácil? Lo más fácil es que el que ve, o sea, nuestro Señor Jesucristo, acudiera a buscar a ese ciego. Eso es lo más fácil, ¿no? Pero Jesús se detuvo y ¿qué hizo? ¿Mandó a qué? Mandó a llamarle. ¿Y a quién mandó? ¿Mandaría a algunos de esos que le decían cállate? ¿A quién utilizó Jesús? Hermano, aquí vemos el plan de salvación. Jesús pudo ir a buscar al ciego, pero envió a hombres, a seres humanos, a hacer esa labor. Y a pedirle a Bartimeo que hiciera lo más difícil posiblemente de esta parte de esta historia. Nuestro Señor Jesucristo pudo haber ido a donde estaba el ciego. Jesús pudo ir a buscarle a donde estaba él ahí sentado. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús mandó ¿a qué? Mandó llamarle. Y ahora vinieron unos hombres a buscar a este hombre y le dijeron, ten confianza, levántate, te llama.
Proverbios capítulo 16, el versículo 24, dice las Sagradas Escrituras así. Proverbios 16, 24 dice así: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina a los huesos. ¿Cómo se sintió Bartimeo cuando ahora escucha esas palabras? Levántate, ten ánimo. Hermanos, yo creo que desde ahí él ya se empezó a sentir mejor. A veces, como mencionaba hace un momento, las palabras hieren, las palabras matan. Pero hermanos, qué bien hace una palabra de ánimo, de alguien que nos abrace y te diga, ten ánimo. Pues con este hombre vinieron los enviados de Jesús y le dijeron, levántate, ten ánimo, ten confianza. Ese hombre a quien tú estás clamando te está llamando. Y Señor, este hombre tenía una cita con el Rey del universo. Este hombre tenía una audiencia con nuestro Señor Jesucristo y él había clamado, había gritado y había una grande multitud que le seguía, pero fue mandado a traer él. ¿Será que no había otros ahí que buscaban a Jesús? ¿Será que no había otros que estaban clamando, sáname? Pero fue Bartimeo que estaba allí sentado mendigando, el que fue llamado y le dijeron, ten confianza. Hermano, yo creo que sacó fuerzas de quién sabe dónde y se levantó y a tientas buscó a Jesús, a tientas buscó a su maestro. Y Salmos 40, 17, vamos a leerlo. Salmos capítulo 40, el versículo 17, dice las Sagradas Escrituras así: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Aunque estemos enfermos, aunque haya necesidad en nuestra vida, aunque haya dificultades, ¿qué dice Jehová? ¿Qué? Jehová pensará en mí. ¿Pensó Jesús en este ciego? Claro que sí. ¿Era necesario que el ciego gritara para que Jesús le escuchara? Claro que no. Pero este ciego clamaba y se aferraba a esa esperanza. Y por eso dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda, mi libertador eres tú, Dios mío. Y termina diciendo el salmista, no te tardes. Hermanos, el único que puede hacer un milagro en nuestra necesidad es nuestro Señor Jesucristo. A nadie más podemos acudir. Hermanos, en lugares se promete sanidad, se prometen milagros, como aquellos dos hombres que te conté al principio. Y gracias a aquellos mentirosos, gracias a aquellos que son falsos, uno de ellos dejó de creer en Dios. ¿Y sabes qué fue lo más triste? Que murió así. Después de ser un cristiano, murió sin fe. Pero debemos comprender, hermanos, que nuestra seguridad no está en confiar en el hombre. No. Nuestra seguridad está en confiar en ¿quién? Nuestra seguridad está en confiar en Dios. Él es nuestra única seguridad. Por eso dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Y Jesús confió en este hombre. Jesús mandó llamarle. Y le regresemos a Marcos capítulo 10 y le dijo, ten confianza, te llama. Pero este hombre hizo algo. Dice el versículo 50. Y arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Ahora, este hombre tenía una capa.
Esta capa le servía cuando llovía. Y esa capa le cubría, bueno, era más grande, esa capa le cubría de la lluvia. Esa capa le servía de abrigo, y cuando tenía frío, él se metía en esa capa. No sé, quizás alguien se la dio, algún regalo de su padre, yo no sé. Pero lo único que tenía ese hombre, lo único que tenía Bartimeo era una capa. No tenía otra cosa más. Estaba mendicando junto al camino. Me imagino que esa capa estaba mugrosa, que esa capa estaba maloliente, que esa capa tenía bacterias, pero era la única pertenencia que tenía. Y con esa capa Bartimeo se sentía seguro, sin duda. ¿Por qué? Porque le servía para taparse de los rayos de sol. Para eso servía su capa. Era la única pertenencia posiblemente que él tenía en su vida. Era la única cosa que podía darle una seguridad que nadie le daba. Estaba mendigando. La Biblia no dice si tenía hogar. No lo sé, quizás vivía ahí a las orillas de Jericó. No lo sé. Pero cuando Bartimeo recibió de parte de Jesús la invitación a tener una audiencia con él, la invitación a tener una cita con Jesús, lo único que tenía, lo único que le daba seguridad, a lo único que podía aferrarse en esas noches frías de invierno y en esos días calurosos de verano, ¿qué hizo con eso? Dice ahí que al instante, dice ahí, entonces dice, arrojando su capa, se levantó. ¿Y vino qué? Y vino a Jesús. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Querido joven, querido hermano que me ves, ¿cuál es esa capa que tanto amas y con la cual te sientes tan seguro? ¿El trabajo? Y quizás sea el trabajo lo que no te impide ir a Jesús. ¿Cuál es esa capa que tienes tú y no quieres soltarla posiblemente porque te da seguridad, te cubre del calor, te cubre del frío y te sientes bien? ¿El novio? ¿La novia? Inclusive la familia. A veces hay cosas en nuestra vida que nos impiden acercarnos a Jesús. Yo no sé cuáles cosas sean. Yo no sé qué sea lo que te detiene para acercarte a Dios. O no sé qué sea eso a que tanto te aferras. Pero si lo ves, aunque posiblemente lo veas hermoso, sea algo lleno de bacterias, sea algo que te va a alejar de Dios y en lugar de ser tu beneficio a la larga, porque te da placer momentáneo, te da placer instantáneo, a la larga va a hacer que tú pierdas la vida eterna. Y lo único que te recomiendo que hagas es que hagas lo que hizo Bartimeo. Dice que al instante que hizo, arrojó esa capa. ¿Y qué hizo? Y vino ¿a quién? Y vino a Jesús. ¿Cuál es la capa que te separa de Dios? ¿Cuál es esa cosa que tú crees que te sirve, que es buena, que es maravillosa, pero al fin y al cabo está dañando tu relación con Jesús y nos está enfermando espiritualmente, mentalmente y físicamente? Era lo más valioso, sin duda, que tenía Bartimeo. Pero él sabía que lo que Jesús le estaba ofreciendo era de un valor mucho más grande que cualquier capa, que cualquier bien que ofrezca el mundo. Allí mismo en Marcos, el versículo 28, 10-28, dice así. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno
que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por causa de mí del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué nos está prometiendo nuestro Señor Jesús? Querido joven, no estime las cosas terrenales más que el privilegio que Dios nos está ofreciendo. No estimes más las cosas de este mundo, un título universitario, una carrera, un trabajo, no sé, no. Dice aquí la palabra de Dios, ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierra, que no reciba 100 veces más. Debemos pensar, ¿qué es lo que nos está alejando de nuestro Dios? Debemos analizar, ¿qué es lo que me está alejando y no permite que me entregue completamente a mi Dios? ¿Qué es eso? Hagamos lo que hizo Bartimeo. Arrojemos nuestra capa y vayamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hechos capítulo 22, versículo 16. Vamos a leerlo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Qué es lo que te detiene? Dice, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando a su nombre. Querido hermano, ¿qué es lo que te detiene para entregar tu vida a Dios? ¿Qué es lo que te detiene? ¿Sabes? El problema de nosotros, nuestra enfermedad más grave, es que no reconocemos que estamos enfermos. ¿Y puede algún médico hacer algo por alguien que no reconoce que está enfermo? No puede. Para que una persona sea sana, necesita primero aceptar que necesita ayuda de un médico. Y Bartimeo lo reconocía. Bartimeo sabía que él estaba ciego y que había alguien que podía ayudarle. Reconocía su necesidad. Y querido hermano, querido joven que me ves a través de la pantalla, la pregunta es, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? ¿Qué cosa hay más importante que nuestra salvación, que nuestra salud espiritual? Continuemos con nuestra lectura. Marcos 10, 51. Ahora, este hombre ciego está frente a frente con el Hijo de David. Está frente a frente con el Mesías. Esa cita tan anhelada, esa audiencia tan esperada, por fin ha llegado. Y no hay plazo que no se cumpla. Y está ahí frente a Jesús. No le puede ver, pero sí le puede oír. No conoce su rostro, pero sabe que tiene un rostro de misericordia. Sabe que tiene un rostro de paz. Y está ahora ahí deteniéndose con alguien, sin duda alguna, y está ahí frente al Maestro. Y dice el versículo 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué pregunta? ¿Qué quieres que te haga? Cualquiera diría, pues está pidiendo que le devuelvas la vista. Pero Jesús le hizo la pregunta específica a este hombre, ¿qué quieres que te haga? Y este hombre ciego contestó, maestro, que recobre la vista. Jesús buscó que este hombre
reconociera nuevamente su necesidad. Jesús buscó que este hombre reconociera que necesitaba un Salvador. Y ahí está el pedido de Jesús, de este hombre. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Si Jesús en este momento te hiciera a ti la pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Sabrías tú qué responder? Si Jesús te preguntara en este momento, ¿qué quieres que te haga? ¿Tendrías la respuesta o estarías pensando, una casa, un carro, un viaje, una esposa? Este hombre tenía una necesidad y reconocía que el único que podía hacer algo por él era Jesús. Y para nuestras enfermedades, tanto físicas como espirituales, el único que puede hacer algo por ti es nuestro Señor Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos, ¿qué? En que podamos ser salvos. Y ahora este Bartimeo, que había sido ciego, de pronto recuperó la vista. Y al primer hombre que vio, el primer rostro que vio, fue el rostro tierno y amante de Jesús. Y ese rostro aún sigue esperando que tú lo vuelvas a ver. Nuestro Señor Jesucristo sigue esperando que tú clames a Él, que tú le busques de corazón. Ahí está, no se ha ido. Él escucha tu ruego, ha escuchado tus plegarias, ha escuchado cada vez que clamas y ahí ha estado. Pero Él hoy te hace esa pregunta, ¿qué quieres que te haga? ¿Y qué responderás? Este hombre al instante recibió la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. ¿Pero qué hizo? Seguía a Jesús por el camino. ¿Qué dice Proverbios capítulo 13, versículo 12? Dice las Sagradas Escrituras así, 13:12 de Proverbios. Dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y el versículo 19 dice, el deseo cumplido regocija el alma. ¿Cómo se sintió el corazón de este hombre? Hermanos, este hombre estuvo eternamente agradecido con Jesús, a tal grado que estuvo allí con él. Hoy Jesús te hace esa pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Pero no seamos ingratos. En muchos de nosotros Dios ya ha hecho milagros. En muchos de nosotros Dios ya ha obrado. Pero ya no seguimos a Jesús. Nos hemos apartado del camino. Pero hoy es una nueva oportunidad. Hoy es el momento de que nuevamente acudamos a nuestro Señor Jesucristo. Y primera de Juan capítulo 5, versículo 11 dice, el que tiene al Hijo, ¿tiene qué? El que tiene al Hijo, tiene la vida. Que el Señor te bendiga y que puedas tomar interés y que puedas reconocer que Jesús es tu Salvador y que tienes una necesidad que solamente nuestro Señor Jesucristo puede suplir. Que el Señor te bendiga, es mi deseo en oración. Amén.